Antes de comenzar con el video, echa un vistazo a estas camisetas. Para los caballeros está Papa Squatch, para las damas está Mama Squatch y para los niños está Sasquatch en entrenamiento. Por tiempo limitado, estas camisetas estarán disponibles solo en mysteriesofcanada.com por $29 canadienses o alrededor de $21 estadounidenses. Para echar un vistazo más de cerca a esta prenda rara y esquiva y apoyar a este canal en el proceso, por favor revisa el enlace en la descripción. En el verano de 1904, una historia de un hombre salvaje emergió nuevamente de la isla de Vancouver, Columbia Británica. Con la excepción de una antigua leyenda india, relatada por marineros británicos y españoles que visitaron el estrecho de Nootka en la década de 1790, este informe es la historia más antigua de Sasquatch de Columbia Británica que aparece en la literatura clásica canadiense sobre Bigfoot. Siendo referenciado en el libro de 1961 de Ivan T. Sanderson, Abominable Snowmen, Legend Come to Life, el libro de 2006 de Chad Arment, The Historical Bigfoot, y los trabajos seminales de John Willison Green, The Sasquatch File, On the Track of Sasquatch, y Sasquatch, The Apes Among Us. Este relato apareció en periódicos de toda Columbia Británica, Ontario y los estados americanos de Washington, Oregón y Nebraska. Varios artículos notables que mencionaremos incluyen uno titulado Hombre salvaje de Vancouver, ser extraño visto recientemente por un maderero, publicado en la edición del 4 de agosto de 1904 del Kingston Week Standard, y un artículo publicado 4 meses después en el Nanaimo Daily News. Varios relatos sitúan esta historia en la zona forestal tierra adentro, desde la cabecera del río Campbell, que parecería ser lo que ahora es el Parque Provincial Strathcona, al oeste del lago Bottle, el parque provincial más antiguo de Columbia Británica. Esta misteriosa región, que forma el corazón montañoso de la isla de Vancouver, está impregnada de oscuras leyendas nativas y es famosa en algunos círculos hoy en día por ser el escenario de un alarmante número de desapariciones sin resolver. Según varios artículos de periódicos contemporáneos, los nativos de la isla de Vancouver evitaban el lugar, considerándolo el territorio de lo que llamaban el Trece-Situk, o la cosa mala, y ningún dinero o arte persuasivo, como dijo un artículo, los inducirá a entrar en él con cazadores, tramperos, exploradores de madera o buscadores. Mike King, el varón de la madera alrededor de quien gira la historia, era un personaje colorido, y artículos anteriores de periódicos indican que hizo una fortuna en la fiebre del oro del Klondike. Durante muchos años, en el crepúsculo del Gran Estampida del Norte, King operó un aserradero en Caribou Crossing, ahora Carcross, Yukon, una parada importante en el camino principal hacia los campos de oro del Klondike. Varios meses antes del incidente que relataremos en breve, había comprado una mina de plata en México, y varios meses después, compraría una gran extensión de tierras madereras en ese mismo país. Varios periódicos que cubrieron la historia que relataremos a continuación afirman que era un experto maderero con décadas de experiencia en el campo, era un abstemio estricto que nunca bebía, y era considerado honesto y confiable por los madereros en todo el noroeste del Pacífico. Como decía un artículo del Corvallis Times de Oregón, Mike King es un hombre cuya palabra sobre cualquier cosa de su negocio, o relacionada con los bosques, es ley en toda Columbia Británica. Conoce el desierto de esta provincia mejor que cualquier hombre vivo, y nunca bebe ni ve cosas en el bosque. Sobre el tema del hombre salvaje, está listo en cualquier momento para hacer una declaración jurada sobre la exactitud de su informe. Pero ha sido reacio a discutir el asunto, en vista de la broma siempre a mano. Cabe mencionar que varios artículos publicados 4 meses después de que se difundiera la historia alegan que el siguiente encuentro tuvo lugar 4 o 5 años antes, alrededor del cambio de siglo. Los indios hablan de un hombre salvaje en la isla de Vancouver. Comenzó el artículo en el Kingston Week Standard, y ahora un caucásico, Michael King, relata que ha visto algo que parecía mitad hombre y mitad simio. King contó una historia junto a una fogata con los acompañamientos de un arroyo de montaña murmullo y los pinos susurrantes que se alzaban hacia un cielo estrellado. Estaba en uno de sus cruceros solitarios en busca de madera en la isla y no había visto un rostro humano durante días. Un extraño grito de sorpresa y miedo, muy humano en su calidad, lo detuvo de repente, con el rifle en la mano y los ojos buscando por todas partes una explicación. Esta llegó rápidamente, de una manera que pondría a prueba incluso los nervios de un leñador tan experto como este veterano de los bosques. A menos de 100 yardas apareció una cosa, grande, completamente cubierta de pelo, con largos brazos colgando por debajo de la rodilla, ojos penetrantes bajo una masa de pelo desordenado. Ciertamente un hombre, dijo King, pero aún así un hombre como ninguna nación, tribu o país conoce. Según el artículo en el Nanaimo Daily News, King había sorprendido a la criatura lavando y clasificando ciertas raíces comestibles en un pequeño estanque. Dijo que el cuerpo estaba cubierto de pelo largo y rojizo, explicó el artículo, y que sus brazos eran peculiarmente largos. Sobrecogido, King apuntó con su rifle a la extraña criatura mientras ésta corría colina arriba.
Lo mantuvo en la mira mientras se detenía a mitad de la ladera y se daba la vuelta para examinarlo. Dominando sus nervios destrozados, el leñador comenzó a avanzar hacia la criatura, rozando el gatillo con su dedo. En respuesta, el hombre peludo se lanzó a la maleza con la rapidez de un ciervo y desapareció de la vista. Aunque a King se le negó un segundo encuentro con este misterioso habitante del bosque, el artículo en el Nanaimo Daily News alegó que después fue perturbado por sus escalofriantes aullidos. No lo volvió a ver, afirmaba el artículo, aunque sus extraordinarios gritos se escucharon a intervalos durante la noche. Y el señor King, quien pasó la noche junto a un gran fuego con el rifle en mano, estaba completamente convencido de que el hombre salvaje había regresado silenciosamente para inspeccionarlo a una distancia durante su vigilia. El artículo en el Kingston Week Standard concluyó que la historia de King, por supuesto, ha sido recibida con comentarios sarcásticos en la costa, pero es curioso notar que Otto Schock acaba de llegar del extremo norte de la isla de Vancouver, trayendo un relato de haber visto huellas como las que no hace ningún animal salvaje que habite en los bosques de este continente. Aunque, aparentemente, hechas por un ser humano, no son de un Siwash ni de un hombre blanco. El artículo en el Nanaimo Daily News describía las huellas dejadas por el hombre salvaje de King, afirmando que parecían humanas, pero tenían dedos muy largos y extendidos. Un detalle adicional apareció en la última frase del artículo, alegando que durante su expedición en la selva, Mike King encontró una estructura rudimentaria en el bosque, la cual sospechaba que pudo haber sido construida por el espectro que encontró. Según el artículo en el Kingston Week Standard, King había oído historias vagas sobre el hombre salvaje de la región de sus amigos nativos que se negaron a acompañarlo a esa parte del país. Ellos habían dicho, declaraba el artículo, que una cosa temible dominaba el país, y en su terror supersticioso, decían que era un dios de los españoles, el descendiente de un gran jefe, que había dejado su barco en Nootka y se había casado por la fuerza con una princesa de la tribu. Un artículo publicado en el número del 6 de julio del Daily Herald de Everett, Washington, elaboró sobre esta leyenda, interpretándolo como un recuerdo cultural confuso, oscurecido por la larga transmisión oral de lo que el periódico indelicadamente llamó una unión entre un babuino y una india. No hay una explicación concluyente y satisfactoria del fenómeno, escribió el corresponsal del periódico de Washington en Vancouver, Columbia Británica. El señor King ha planteado el asunto una y otra vez en sus conversaciones con los indígenas, cuya confianza él disfruta. Poco a poco, ha juntado su teoría y tradición tribal, según la cual aparentemente atribuyen la llegada del salvaje original a los días de la ocupación española de ciertos puertos de la costa oeste. En uno de estos, Nootka, se alega que una inmensa criatura peluda, ya sea mandril o simio, escapó de uno de los barcos y, tras aterrorizar a los habitantes originales, procedió a instalarse en el bosque. De allí se alega que en una ocasión salió y capturó a una niña india, con la que estableció un hogar. Los indios creen que el hombre salvaje visto por el señor King fue el descendiente. Esta interpretación de la leyenda fue reflejada en el artículo del Nanaimo Daily News, que afirmaba que una historia que el señor King sacó con mucha dificultad de un viejo nativo sostiene que a la llegada de los españoles a la costa oeste, un enorme mono, presumiblemente un simio u orangután, escapó de una de las embarcaciones y se refugió en la selva del bosque. Varios meses después, apareció de repente en un pueblo de la costa oeste, y los indígenas corriendo aterrorizados, atrapó y se llevó con él a una niña de 15 años. Los nativos alegan que resultaron 2 niños salvajes, pero que uno fue encontrado muerto en una choza más allá de las cabeceras del río Campbell, hace años, dejando a la otra criatura solitaria para dominar los bosques. Debe mencionarse que un artículo oscuro en el World Herald de Omaha, Nebraska, escrito por un corresponsal de Victoria, BC, alegó que la historia del varón maderero no fue la primera de su tipo en aparecer en los periódicos de la Columbia Británica. Viejos buscadores también cuentan sobre un avistamiento reportado del hombre salvaje desde 1865. El artículo afirmaba que cuando un minero llamado Brown, ahora empleado en la ciudad, contribuyó al Victoria Colonist, con un relato de 2 columnas sobre sus aventuras durante el abandono de sus indios Muchala, en terror durante un ascenso de Gold River. Ellos habían visto al hombre salvaje, y uno de ellos tuvo los ojos arrancados por el nómada salvaje. Es una tradición de todos los indios de la costa oeste que la pérdida de la vista es una penalidad impuesta a cualquier indio que se aventure en el territorio de los Masachi Ekda. Este autor no pudo encontrar el artículo del Victoria Colonist de 1865 al que se hace referencia, aunque parece probable que el hombre de minas llamado Brown sea una alusión al explorador británico Robert Brown, quien encabezó la expedición de exploración de la isla de Vancouver en 1864, lanzada principalmente con el propósito de descubrir oro. Brown no mencionó a un monstruo que arranca ojos en su informe de 1865 sobre la expedición,
aunque sí mencionó que sus guías nativos lo abandonaron cerca del pueblo de Comox cuando expresó su deseo de ascender el río Pontledge. Este curso de agua, que Brown nombró en honor a los indios Pentlach, una nación Salish de la costa central que él describió como la antigua tribu que vivía en sus orillas, tiene su fuente en el lago Comox, que se encuentra en el borde oriental del parque provincial Strathcona. En lugar de las depredaciones de hombres salvajes, los guías de Brown atribuyeron su reticencia a aventurarse por esa vía fluvial, a su miedo a los Tseshait y Hupaksat Nutka, del valle de Alberni, a quienes Brown llamó los Seshats y Upachasets. Cabe mencionar que al año siguiente, un periódico de Victoria publicó un artículo en el que un viejo maderero relataba un viaje de prospección que realizó río arriba del Gold River en la década de 1860, en el que él y sus compañeros se encontraron con una tribu muy singular de indios salvajes. Exploraremos esta extraña historia más a fondo en un próximo artículo. 4 meses después de que el relato del escalofriante encuentro de Mike King apareciera por primera vez impreso, una secuela dramática fue publicada en periódicos de toda la provincia. Esta notable historia, también documentada en la literatura clásica canadiense sobre el Sasquatch, será el tema del próximo segmento de esta serie.